Día Cárdenas, Gloria, Janet, Judith, Kelly, Rosa, Cintia, Francisco, Gisela. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, distinguidos profesionales. Bueno, el día de hoy, como les estaba indicando, vamos a retomar de unas largas vacaciones las clases programadas para el día de hoy. Sí, el día de hoy vamos a avanzar el tema de Excel. Sí, en estos momentos voy a compartir ya mi pantalla. Sí, por favor me confirman si se visualiza mi pantalla, por favor, ya para poder iniciar con la actividad programada. ¿Cómo han pasado? A ver, esta Navidad, este año nuevo. ¿Súper bien? ¿Mal? A ver, coméntenme por el chat antes de poder iniciar. ¿Me escuchan? ¿Se ve mi pantalla? A ver, por favor. Muy buenas noches, Judith. Muy buenas noches con todos. Bueno, el material que se les ha compartido, sí se ve. Gracias, muchísimas gracias, Gloria. Ahí está, me comenta que sí se ve mi pantalla. Bueno, el material que se les ha compartido. Muy buenas noches, profesora Rosa. Muy buenas noches con todos. Si se observa por ahí también nos comenta. Bueno, el material que se les ha compartido es este material. Es un archivo en Excel que tiene el nombre de Excel, funciones, contar sí, sumar sí, promedio sí. Lo vamos a abrir, por favor, porque en base a este material vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Lo abrimos, le damos doble clic para poder abrir en nuestra computadora. Y de seguro, a la hora de abrir ese documento, ese archivo que se les ha compartido, les va a aparecer una línea de color amarillo. ¿Qué es lo que van a hacer? Hacerle clic en el botoncito habilitar edición. ¿Para qué? Para que puedan modificar este documento, puedan trabajar. ¿Sí? Más o menos a esta altura les va a aparecer una cinta de color amarillo y ahí cito, más o menos a esta altura, va a haber un botoncito donde dice habilitar edición. ¿Sí? Para que ustedes puedan trabajar en este documento que se les ha compartido. Una vez que pongan habilitar edición, desde ese momento ya van a poder trabajar en este archivo en Excel, ¿sí? Bueno, el tema del día de hoy, ojo, por este lado estamos. ¿Dónde, profesora? Por este ladito en temario. Le damos un clic en la siguiente hoja donde dice temario. Nos encontramos en la sesión número 5 del tema de Excel, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre funciones, la función contar.sí, sumar.sí y promedio.sí. Vamos a trabajar, vamos a conocer, ¿sí? En qué casos nosotros podemos utilizar estas tres funciones, como es la función contar.sí, sumar.sí y promedio.sí. Si ustedes se dan cuenta, acá la función contar.sí, en cada una de estas funciones viene acompañado el punto sí. Miren, contar.sí, promedio.sí, sumar.sí, promedio.sí. En cada una de estas funciones viene acompañado el punto sí, punto sí, punto sí. ¿Qué quiere decir? El punto sí nos habla de una condición de por medio. ¿Cómo, profesora? Nos habla de una condición de por medio, ¿sí? Una condición de por medio, ¿sí? De por medio. Nos habla de una condición de por medio. Contar punto sí, nos va a contar, ¿sí? Nos va a contar todas las celdas que cumplan una condición específica. Nos va a sumar todas las celdas que cumplan una condición específica. Nos va a mostrar el promedio, todas las celdas que cumplan una condición de por medio, ¿sí? El punto sí nos habla de que existe una condición de por medio, ¿sí? Entonces, ese es el punto que ustedes deben tener en cuenta para iniciar con las siguientes funciones, ¿sí? Entonces, para iniciar ya a utilizar la función contar.sí, todos, por favor, nos vamos corriendito y le damos un clic en la hoja que dice contar.sí. ¿Dónde, profesora? Aquí, mire. Contar.sí. Aquí cito. ¿Sí? Ahí cito, le damos un clic en esta hoja. Contar.sí. Todos, por favor. Sí, los que me están siguiendo, hacemos clic ahí, por favor. Clic para poder desarrollar la función contar.sí.
Aquí hay una breve definición. ¿Qué nos dice? La función contar puntos y. ¿Cuál es el concepto de la función contar puntos y? Dice que la función contar puntos y nos cuenta la cantidad de celdas que cumplan con una condición específica. ¿Sí? Como les decía, hay una condición de por medio. Ojo, ¿qué hace la función contar puntos y? Te cuenta la cantidad de celdas que cumplan con una condición específica. Como profesora, yo voy a utilizar esta función. La sintaxis es la siguiente. O sea, si yo en algún momento deseo utilizar la función contar puntos y, primero, ¿no? Toda función en Excel siempre inicia con el igual, seguido de la función que yo deseo utilizar, contar puntos y. Por este lado, me habla del rango y el criterio. Miren por este lado. Me habla, ¿sí? Del rango y el criterio. ¿Pero qué es el rango? Acá te doy una definición. El rango es la lista de celdas donde se desea contar los datos. El rango, mis queridos profesionales, participantes, es un conjunto de celdas, ¿sí? Donde se va a encontrar la condición. Ya más adelante con los ejercicios lo vamos a llegar a entender. ¿Sí? El rango es la lista de celdas donde se desea contar los datos. ¿Qué es el criterio? El criterio es la condición. ¿Sí? La condición. Por acá nos dice, ¿no? El criterio es la condición que debe cumplir con los datos que serán contados. O sea, ¿cómo es eso, profesora? ¿En qué casos yo voy a utilizar la función contar puntos y? En estos casos. Por acá abajito hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Por este ladito, miren, miren, miren por este ladito. Ay, a ver, no sé si se observa. A ver, lo estoy haciendo zoom. Por acá hay un pequeño cuadro de datos que dice relación de docentes, ¿sí? Por acá hay una columna de apellidos y nombres. Por acá hay otra columna de cargo. Y por acá hay otra columna de afiliados. Si nosotros analizamos este cuadro de datos, aquí se están registrando los apellidos y nombres de los docentes. Por acá me especifica que Cardoso Tello Victoria es nombrado y está afiliado a la AFP. Por acá si yo me ubico en el siguiente registro, dice Joragua Miranda Mary también está nombrado. Y aquí, miren, miren, está afiliado a la ONP. ¿Sí? Hay 3 columnas donde dice apellidos y nombres, cargos y afiliados. Por este lado hay unas preguntitas, ¿sí? ¿Qué nos está indicando acá? Acá nos está indicando algo muy claro que nos dice, ¿no? ¿Cuántos docentes son nombrados? ¿Cuántos docentes son nombrados? Yo les pregunto, ¿cuántos, según este cuadro de datos, cuántos docentes son nombrados? ¿Cómo ustedes me podrían mostrar el resultado? ¿En función de qué columna podrían obtener el dato? ¿Cuántos docentes son nombrados? ¿En función de qué columna nosotros podríamos obtener ese dato? ¿Qué columna a nosotros nos podría ayudar a obtener ese resultado? A ver, coméntenme por el chat. ¿Alguna idea por ahí? Sí, como es un cuadro muy pequeño, de seguro ustedes por ahí van a empezar a contar, ¿no? A ver, voy a empezar a contar cuántos docentes son nombrados. Si nosotros visualizamos por este lado, en la columna cargo, yo puedo observar si los docentes son nombrados o son contratados, ¿sí? Hay varios docentes que son nombrados y son contratados, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué quiero decirles? Exacto, excelente, ¿sí? En función de la columna cargo. ¿Con eso qué quiero decirles? Que la columna cargo va a ser nuestro rango de celdas.
de este rango de celdas me va a empezar a contar todas las celdas que cumpla la condición, en este caso, que tenga el texto nombrado. ¿Sí? Miren qué es lo que nos pide acá, para entenderlo mejor. Nos dice, ¿cuántos docentes son nombrados? Quiero saber la cantidad de docentes que son nombrados. Yo para obtener este dato, primero tengo que ubicarme, ¿no? Según a qué columna yo puedo empezar a contar todas las celdas que contengan la palabra nombrado. Aún así, profesora, no entiendo. No sé qué estás hablando. Por ahí quizás me estarán comentando. Miren, la pregunta es esta de acá. ¿Cuántos docentes son nombrados? ¿Cuántos docentes son nombrados? La palabra nombrados es la condición. ¿Sí? Es la condición. Condición. Es la condición. Nombrados es la condición. ¿Qué es lo que voy a hacer para obtener el resultado? ¿Cuántos docentes son nombrados? Yo tengo que seleccionar de este rango de celdas. Quiero que me cuente todas las celdas que tengan la palabra nombrado. ¿Sí? La condición va a ser nombrado. ¿Y cómo voy a hacer eso, profesora? Nos ubicamos aquí, miren en esta celda de color amarillo y voy a utilizar la función contar.si. ¿Cuál es la definición de la función contar.si? Te va a contar todas las celdas, ¿sí? De un rango, en este caso, de un rango de celdas, te va a contar todas las celdas que cumplan una condición. Miren, vamos acá, vamos a escribir acá la función en la primera celda. Igual contar, miren, contar.si. Fíjense que después del igual yo he puesto la palabra contar. Con eso, ¿qué quiero hacer? Quiero que se den cuenta que Excel les ayuda, ¿no? Les muestra todas las funciones que tiene Excel que inician con la palabra contar. Ubican la función que van a utilizar. En este caso yo voy a utilizar esta función que se llama contar.si y le van a dar 2 veces clic. 1, 2. Miren, igual contar.si y automáticamente me aparece el paréntesis. Como profesora, nuevamente, lo voy a borrar. ¿Sí? En esta celda voy a utilizar la función contar.si. Para eso voy a escribir el igual. ¿Sí? Igual y escribo la función que voy a utilizar. Si yo deseo, lo puedo escribir completo, pero ustedes tienen que ser más astutos y ubicar la función que van a utilizar para que automáticamente les aparezca el paréntesis. Como es este caso, miren, yo no he terminado de escribir la función contar.si. Miren, puse contar y acá abajito me aparece una relación de funciones. Escojo la función que voy a utilizar y le doy 2 veces clic. 1, 2. ¿Para qué? Para que se complete la función que voy a utilizar y me aparezca el paréntesis. Y miren aquí. Aquí nos aparece la receta. ¿Sí? O sea, nos aparece la receta de esta función contar.si. Después del paréntesis, acá abajito me está indicando que yo debo seleccionar el rango de celdas. Miren que la palabra rango se está colocando de color negrito, ¿no? ¿Por qué? Porque después de este paréntesis yo debo colocar el rango de celdas. ¿De qué rangos de celdas yo deseo contar? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Seleccionar todas las celdas menos el encabezado, todas las celdas, ¿sí? De la columna caro. Todo. De este rango de celdas va a empezar a contar todas las celdas que tenga la palabra nombrado, ¿sí? Por eso este es mi rango de celdas. Listo, y acá aparece, ¿no? El rango de celdas. Luego, quiero que se fijen, por favor,
que acá hay un punto y coma. Quizás a ustedes les aparece coma. Si les aparece coma, vamos a colocar coma. En mi caso, aquí me aparece punto y coma. Entonces, tengo que colocar acá punto y coma. ¿Sí? Entonces, colocamos punto y coma. Luego, debo colocar el criterio, la condición. De este rango de celdas que acabo de seleccionar, ¿qué quiero que me cuente? ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿cuál es la condición? Es que me cuente todas las celdas que tengan la palabra nombrado. ¿Sí? Todas las celdas que tengan la palabra nombrado. Entonces, ¿qué voy a poner? Entre comillas, tengo que poner esa palabra, nombrado, nombrado, ¿sí? Entonces, entre comillas, voy a colocar la palabra nombrado. Profesora, a mí no sé cómo hacer aparecer las comillas. ¿Qué hago? Voy a ver un ratito, me voy a detener aquí, ¿sí? Una vez de haber colocado la palabra nombrado entre comillas, le das un enter y eso es todo, ¿sí? Pero por ahícito quizás no están logrando colocar las comillas, no les aparece. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que les aparezcan las comillas? Tienen que hacer lo siguiente. A ver, por este lado, para que aparezcan las comillas, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Miren. Aplastan la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift es la tecla que es con una flechita mirando hacia arriba, con uno de sus dedos. Y con el otro de sus dedos aplastan, en este caso, el teclado número 2. ¿Para qué? Para que les aparezcan las comillas, ¿sí? Lo mismo, cuando nosotros queremos escribir el igual en una celda, aplastas la tecla Shift, ¿sí? En este caso es el teclado que está con una flechita mirando hacia arriba. Con uno de tus dedos presionas esa tecla, no lo sueltes, y con otro de tus deditos aplastas esta tecla. ¿Para qué? Para que te salga el igual, ¿sí? De esa forma nosotros vamos a hacer aparecer las comillas y el igual, utilizando la tecla Shift, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a nuestro Excel. Entonces, por aquí ya tenemos un resultado, que es el número 5, ¿sí? A ver, profesora, no he entendido esa parte, por ahí sí me comentará. Mire, ¿qué nos dice? ¿Cuántos docentes son nombrados? Esta es la condición, ¿no? Nombrados. Pero yo acá en la función, yo no he colocado la palabra nombrado, sino he colocado la palabra nombrado. ¿Por qué? Porque aquí en este rango de celdas, no está escrito la palabra nombrados, sino solo está escrito la palabra nombrado. Es por eso que dentro de mi condición yo coloqué la palabra nombrado. ¿Cómo es eso, profesora? Miren, vuelvo a indicar. Aquí está la función. Igual contar punto sí. ¿Qué hace la función contar punto sí? De este rango de celdas que acabo de seleccionar, me va a contar todas las celdas que tenga esta palabra, nombrado. Si nosotros nos fijamos, dentro de este rango de celdas, hay 5 celdas que tiene esa palabra. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 celdas que tiene la palabra nombrado. Es por eso que nos muestra al final el resultado, que es el número 5. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que existe 5 docentes que son nombrados. A ver, quisiera que me comenten por el chat si les ha salido o existe alguna duda o no se ha llegado a entender esa parte. A ver, vamos. Quisiera que me comenten por el chat. Vamos, a ver. Coméntenme si les salió, no les salió. Por acá me comenta, a ver, por aquí cito si salió, logrado, logrado. Perfecto, está claro, perfecto. Por acá me comenta Juan Altamirano, ¿qué ocurre si no se pone entre comillas? Si no se pone entre comillas el texto, no nos va a mostrar un resultado, ¿sí?
Entonces, acá nosotros estamos colocando el texto entre comillas. Si no colocamos las comillas, no nos va a mostrar un resultado. Como por ejemplo, ¿no? Lo puedo borrar esas comillas. ¿Sí? Lo voy a borrar esas comillas. Y le doy un enter. ¿Sí? Y le voy a dar un enter. Entonces, miren qué es lo que pasa. Me muestra un valor 0. ¿Sí? Es por eso que ustedes tienen que colocar las comillas. ¿Sí? Las comillas. Las comillas. Ojo, ojo. Si la condición es texto, como es este caso, lo vamos a colocar entre comillas. Pero si la condición es un número, ahí sí, no necesariamente puede ir las comillas. ¿Sí? Cuando es un número, ya no consideren las comillas, porque van a haber casos donde la condición, ¿sí? El criterio, cuando hablo de criterio, estoy hablando de la condición, puede que no sea un texto, sino sea un número. En ese caso, ya no es necesario colocar las comillas, ¿sí? Que lo vamos a hacer más adelante, no se preocupe. Pero cuando la condición o el criterio, en este caso, es un texto, sí o sí, obligatorio entre comillas. Muy bien, perfecto. A ver, por acá me comenta, de la misma manera se procede con los contratados, solo se coloca el criterio contratado. Excelente. Es lo mismo, ¿no? Si acá eran nombrados, aquí el criterio, o sea, la condición va a ser contratado, ¿sí? Contratado. Vamos, todos. A ver cómo vamos a hacer este ejercicio. Por acá lo voy a hacer un poquito de zoom. Quiero saber, a ver por este ladito, a ver, ahí está. A ver, qué está pasando por acá con mi computadora. Ahí está. Me ubico en esta celda y empiezo a trabajar. Igual, contar puntos sí. Doble clic, 1, 2. Me pide el rango. El rango va a ser todo esto. ¿Sí? El rango, ¿sí? Para llegar a entender mejor, el rango va a ser donde se encuentre la condición, ¿sí? Para llegar a entenderlo mejor, para que ustedes, según a esta pregunta, mire, ¿cuántos docentes son contratados? Yo les pregunto, la palabra contratados o contratado, ¿en qué columna se encuentra? Se encuentra en la columna cargo, ¿sí? Entonces, esa columna va a ser mi rango de celdas, ¿sí? Para llegar a entenderlo mejor. Entonces, igual, contar puntos sí, mi rango es todo esto, ¿sí? Mi rango de celdas. De este rango de celdas voy a empezar a contar todas las celdas que tengan la palabra contratado. Selecciono y pongo punto y coma. Punto y coma y coloco el criterio. El criterio coloco entre comillas la palabra, ¿sí? Contratado, contratado. Profesora, ¿por qué estás colocando la palabra contratado y no estás colocando la palabra contratados? Estoy colocando la palabra contratado porque en este rango de celdas, miren, en este rango de celdas existe solamente dos palabras, que es la palabra contratado y nombrado. No hay en este caso una celda que diga contratados o nombrados, ¿no? Por eso es que estoy poniendo contratado. ¿Sí? Miren, por este lado, que nos ha salido el resultado número 5. A ver, ahora coméntenme si les ha salido este resultado. Si ustedes desean, miren, al hacer clic en esta celda, también van a lograr visualizar, ¿sí? Van a lograr visualizar en la barra de fórmula, van a lograr visualizar qué función están utilizando, ¿sí? Miren que yo estoy en esta celda y en la barra de fórmula estoy logrando visualizar la función que estoy utilizando, ¿sí?
Entonces, miren, por este lado que dice, ¿no? Igual contar puntos sí. De 14, 2 puntos de 23, que es el rango de celdas. De este rango de celdas me va a contar todas las celdas que tengan la palabra contratado. ¿Sí? Listo. Ahora, miren acá abajito. ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? A la FP. A ver, para hacer la tercera pregunta, nos dice, ¿cuántos docentes son afiliados a la ONP? ¿Cuál sería mi rango de celdas? A ver, coméntenme. Muy bien, perfecto. Por ahí le salió al profesor Juan Altamirano. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Sí? ONP. ¿Sí? Quiero que se den cuenta que en estos dos primeros ejercicios nosotros hemos utilizado las comillas. ¿Sí? Ahora en estos dos les voy a enseñar otra forma más fácil. ¿Sí? Otra forma más fácil. Excelente. ¿Sí? Acá nuestro rango de celdas va a ser en la columna afiliados, ¿no? Ese va a ser nuestro rango. Afiliados. Ahí está, excelente. Entonces, miren. Sí, para que ustedes se den cuenta, acá nos está pidiendo cuántos docentes son afiliados a la ONP. ¿Sí? ONP es nuestra condición. Esta condición, ¿en qué columna se encuentra? Se encuentra en esta columna. Entonces, todo esto es mi rango de celdas. ¿Sí? Ese es mi rango de celdas. Entonces, vamos a iniciar. Miren, me voy a ubicar en esta celda y voy a trabajar en mi barra de fórmula. Igual, contar puntos sí. Aquí está la función que voy a utilizar. Le doy 2 veces clic. ¿Para qué? Para que se termine de escribir la función y me aparezca el paréntesis. 2 veces clic. 1, 2. Ahí está. Contar puntos sí. Ahora, ¿qué hago? Me pide el rango. ¿Sí? Habíamos quedado que mi rango es todo esto. Porque en esta columna se encuentra mi condición. Punto y coma. El criterio. ¿El criterio qué es? El criterio es la condición. La condición. ¿Sí? Entonces, miren que ahora no voy a utilizar las comillas. Les voy a enseñar otra forma. Lo que ustedes pueden hacer también es seleccionar la celda que contiene la condición. O sea, ustedes pueden seleccionar la celda que tenga la palabra ONP. ONP es la condición. Entonces podemos seleccionar cualquier celda que tenga la palabra ONP. Yo puedo seleccionar esta celda, miren esta celda, y eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Con eso, ¿qué estoy haciendo? Que de este rango de celdas me va a contar todas las celdas que contengan el texto en esta celda. En esta celda está el texto ONP, que es lo mismo. O sea, aquí yo estoy haciendo referencia a una celda. No estoy escribiendo el texto entre comillas, sino estoy seleccionando la celda que contiene la condición. Pueden seleccionar esta celda, o esta celda, o esta celda, o esta celda. Cualquier celda que contenga la condición. ¿Sí? Eso es todo. Y le dan un enter. Como resultado, tenemos 4. ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? 4 docentes. ¿Será cierto? A ver, vamos a verificar. A ver, vamos a contar. Por acá. Afiliados. ONP, 1, 2, 3, 4. Efectivamente, existen 4 docentes afiliados a la ONP. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden utilizar la función contar puntos sí haciendo
referencia a una celda. ¿Sí? A ver, ahora sí, coméntenme si les ha salido. Vamos, a ver, coméntenme por favor si les ha salido de esa forma. Vamos, ¿les ha salido? ¿No les ha salido? A ver, comenten. La cuarta pregunta es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que la condición cambia. En vez de ONP va a ser AFP. AFP, ¿sí? Logrado, muy bien, perfecto, excelente. Excelente, profesora Kelly. Por acá nos vamos a la cuarta pregunta. Me ubico en esta celda y trabajo acá arriba en mi barra de fórmula, que es lo mismo. Porque acá tengo un espacio más amplio. Igual, contar puntos sí. Voy a utilizar esta función, contar puntos sí. Le doy 2 veces clic. 1, 2. Para esta función. El rango, ¿cuál va a ser? A ver, la condición es AFP. ¿Dónde se encuentra esta palabra AFP? ¿En qué columna? ¿En la columna apellidos y nombres? ¿En la columna cargo? ¿O en la columna afiliados? Aquí se encuentra, en la columna afiliados. Entonces, mi rango va a ser todo esto. ¿Sí? Rango, todo esto. Luego, coloco punto y coma, punto y coma, punto y coma. ¿Por qué estás colocando punto y coma, profesora? Porque acá abajito en mi receta me está indicando que yo debo colocar punto y coma. A ustedes puede que aparezca coma. Si les aparece coma, lo colocamos coma. Es por la versión del Excel, ¿sí? Entonces, quizás algunos de ustedes, aún así poniendo punto y coma, no les sale el resultado. ¿Qué quiere decir? Que a ustedes les funciona con coma. A mí me está apareciendo punto y coma, por eso estoy colocando punto y coma. ¿Sí? Listo. Criterio. El criterio es la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuántos docentes son afiliados a la AFP? Entonces, la condición es AFP. Entonces, selecciono la celda que tiene el texto AFP. ¿Sí? Clic. Eso es todo. Puede ser cualquier celda que contenga ese texto AFP. Cualquier celda. Puede ser esta celda o esta celda o esta celda. Cualquiera de las celdas. Yo voy a seleccionar esta celda. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Y le dan un enter. ¿Sí? Entonces acá me está indicando, me ha salido como resultado 6. ¿Cuántos docentes son afiliados a la AFP? 6. ¿Será cierto? A ver, voy verificando. AFP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, son 6 docentes que son afiliados a la AFP. ¿Sí? Excelente. Entonces, con eso ya tenemos el resultado. A ver, coméntenme. Muy bien, por ahí nos comenta, Juan Altamirano nos comenta, está mejor esa forma de contar, ¿no? Sí, entonces ustedes pueden utilizar las comillas o pueden hacer referencia a una celda. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora sí, nos vamos, corriendito, corriendito, nos vamos a la siguiente hoja, donde dice contar punto C. Contar punto C. Vamos a desarrollar más ejercicios, ¿sí? Utilizando la función contar punto C. Todos nos vamos a la hoja de color rojo, donde dice 2 contar punto C. Le damos un clic y nos lleva a este pequeño cuadro de datos. ¿Qué nos dice? Ejemplo, contar punto sí. Hay un cuadro de datos, ¿no? Por acá nos muestra una columna de apellidos, nombres, género, estado civil, estatura, edad, sueldo. Si nosotros visualizamos aquí género, está representado M de masculino y F de femenino. ¿Sí? Entonces, por acá hay 5 preguntitas.
La primera pregunta que nos indica que quiere el número de empleados del sexo masculino. Quiero saber cuántos trabajadores son de sexo masculino. Nos concentramos en la pregunta. ¿Sí? Nos concentramos en la pregunta. ¿Qué nos está indicando la pregunta? Número de empleados del sexo masculino. Según esta pregunta, ¿cuál sería la condición? Tenemos que identificar primero la condición, ¿sí? Para poder identificar el rango de celdas. Según esta pregunta, ¿cuál sería la condición? A ver, identifiquemos. Por acá nos menciona Andía Cárdenas, sale 9. A ver, excelente. Y por acá nos dice que sería género, el rango de celdas. ¿Sí? Entonces, miren por este lado que en la pregunta nos dice número de empleados del sexo masculino. Aquí en esta pregunta, la condición es el sexo masculino. ¿Sí? Ahí está la condición, masculino. Esta palabra masculino, ¿en qué columna yo lo encuentro? ¿Estará en nombres? No. ¿Estará en número? No. ¿Estará en nombre? No. ¿Estará en género? Indirectamente, masculino no lo encontramos con esa misma palabra, pero sí lo encontramos abreviado. Masculino, aquí, ojo, en género, nosotros en la columna género encontramos la M de masculino, ¿sí? Entonces, esta condición yo lo encuentro en la columna género. ¿Qué quiero decir? Que aquí, esta columna género, ¿sí? Todo esto va a ser mi rango de celdas. De este rango de celdas voy a empezar a contar todas las celdas que tengan la letra M, ¿sí? Para obtener el resultado, ¿sí? De la cantidad de número de empleados del sexo masculino. ¿Por qué, profesora? Porque acá, de todo este rango de celdas, voy a empezar a contar todas las celdas que tengan, ¿sí? La letra M. M que representa a todos los masculinos, ¿no? O sea, todos los varones. Entonces, de todo este rango de celdas, va a empezar a contar todas las celdas que tengan la letra M. A simple vista, más abajito, vamos a tener un resultado. A ver, a simple vista nosotros podemos obtener, a ver, 3, 7, más abajito, a ver, 8, 9 sale, ¿no? ¿Sí? Hay 9 celdas que tienen la letra M. Entonces vamos viendo, ¿sí? Excelente, por acá nos comenta Kelly M y está en la columna género. Muy bien, entonces vamos. Nos ubicamos en la celda de color amarillo, ¿sí? Y puedo trabajar ampliamente en mi barra de fórmula. Igual, contar punto sí. Doble clic. 1, 2. El rango va a ser todas las celdas de la columna género. Hasta abajo. Punto y coma. De este rango de celdas me va a contar todas las celdas que cumplan una condición. ¿Cuál es la condición? Del sexo masculino. ¿Sí? Entonces, acá en criterio debo seleccionar la celda, cualquier celda que tenga la letra M. Yo puedo seleccionar esta o esta o esta, cualquier celda que tenga la letra M. ¿Sí? Eso es todo. Y le doy un Enter. Como resultado, tengo el número 9. Lo mismo pasa en la pregunta número 2.
Me dice, número de empleados del sexo femenino. O sea, quiero saber cuántos trabajadores son del sexo femenino. O sea, son mujeres, ¿no? Me ubico acá en esta celda y trabajo en mi barra de fórmula. Igual, contar, ¿sí? Identifico por acá la función que voy a utilizar y le doy 2 veces clic. 1, 2. Muy bien. El rango es todo esto. De este rango de celdas me va a contar todas las celdas que tengan la letra F, ¿sí? Punto y coma. El criterio, ¿cuál va a ser el criterio? Va a ser la letra F, ¿sí? Entonces, si yo no quiero colocar entre comillas la letra F, lo que puedo hacer es seleccionar cualquier celda que tenga la letra F, ¿sí? Cualquier celda. Yo voy a seleccionar esta celda, ¿sí? Y sin cerrar paréntesis, le doy un Enter. Y eso es todo, ¿no? Acá, como resultado, tengo el número 6. Voy contando, a ver, 2, 3, 4, 5 y por acá abajito otro 6. Entonces, el número de empleados del sexo femenino son 6. A ver, coméntenme. Ahí está, perfecto, logrado. 9 y 6 los resultados. Perfecto, muy bien, profesora Kelly. Vamos por la tercera pregunta. ¿Qué nos dice? Cantidad de empleados mayores de 50 años. Acá ya nos habla de mayores de 50 años. Primero, tenemos que identificar en esta pregunta cuál es la condición. ¿Sí? En la tercera pregunta, ¿cuál sería? Perfecto, muy bien. Juan Altamirano, Carguas, logrado, excelente. Muy bien. En la tercera pregunta, comenten. ¿Cuál sería la condición? Tenemos que identificar, ¿no? Cuando hablamos de criterio, estamos hablando de condición, ¿sí? Cuando hablamos de criterio, estamos hablando de condición. Condición. Cuando hablamos de criterio, estamos hablando de condición, ¿sí? Entonces, quisiera que me indiquen, ¿sí? Aquí, en esta pregunta, ¿cuál sería la condición? Cantidad de empleados mayores de 50 años. ¿Cuál es la condición? Cantidad de empleados mayores de 50 años. La condición es esto. Mayores de 50 años. Mayores de 50 años. ¿Sí? Cantidad de empleados mayores de 50 años. Quiero saber cuántos trabajadores hay en esta empresa mayores de 50 años. No me dice 50 años. Mayores de 50 años. Mayores. Los trabajadores que tengan 51, de 51 para arriba, ¿no? Por eso me dicen mayores de 50 años. Entonces, mi condición es esta. Mayores de 50 años. Aquí necesariamente la condición yo tengo que poner entre comillas. ¿Sí? Entre comillas. ¿Por qué, profesora? Si tú nos has dicho si es un número, no debe ir las comillas. Porque acá está acompañado de un operador de comparación, que es el símbolo mayor. Mayor. ¿Sí? Mayor y menor, ¿no? Para recordar. Este símbolo es del mayor y este es del menor. ¿Sí? Entonces, mi condición, ¿qué viene a ser? Mi condición viene a ser mayor que 50. ¿Sí? Eso va a ser mi condición. Entonces, me habla de 50 años. ¿Sí? Me habla de una edad. Entonces, mi rango de celdas que yo debería seleccionar, ¿cuál debería ser? Todo esto. De este rango de celdas, me va a contar todas las celdas que sean
mayores a 50. De este rango de celdas que yo voy a seleccionar, me va a contar todas las celdas que sean mayores a 50. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? Acá hay una celda que es 63. Acá también hay otra celda. Hasta acá ya serían 2 celdas. Por acá está el número 50. Esta no lo va a contar. Por acá más abajo, quizás más abajo hay más celdas, ¿no? Pero hasta aquí solamente habrían 2 celdas que cumplirían esta condición. ¿Sí? Más abajo quizás hay más celdas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes de poder trabajar, yo quiero enseñarles cómo hacer aparecer ese operador de comparación que les estaba indicándoles. Miren por este ladito. O sea, dentro de su función, ustedes van a tener que colocar el mayor, este operador de comparación, el mayor. Para eso, ustedes tienen que aplastar esta tecla, la tecla Shift, ¿sí? Con uno de sus dedos y con el otrito de sus dedos aplastan esta teclita de acá. ¿Para qué? Para que les aparezca este operador de comparación, el mayor, ¿sí? El mayor. En el caso de que no tengan esta tecla, también lo que pueden hacer es lo siguiente. Aplastar esta tecla Alt, aplastan, no lo suelten, y con su otra manito escriben el número 60 o 62 creo que es, 60 o 62. No recuerdo bien, ahorita lo voy a comprobar. ¿Sí? Uno de estos dos es para que nos aparezca el operador mayor. Creo que es esa de acá. Alt, y con la otra manito escribes el número 62. ¿Para qué? Para que te aparezca el operador de comparación mayor. ¿Sí? Entonces vamos viendo, a ver, quizás encuentran esa dificultad. Ahí está, muy bien. Excelente, Judith. Alt más 62. Perfecto. Por acá contar, ahí está, muy bien. José Walter Rafael, ahí está. Esa es la función que nosotros debemos utilizar. Igual contar puntos sí, el rango de celdas que corresponde a la edad y punto y coma, ¿no? Y ahí lo ha colocado entre comillas, ¿sí? Lo ha colocado mayor a 50. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Más arribita voy viendo mayores o iguales a 50. Tiene que ser mayor a 50. ¿Sí? Mayor a 50. ¿Sí? Mayor a 50. Eso es lo que nos indica en la pregunta, ¿no? Mayores de 50. Por ahí nos puede decir mayores o iguales. Ahí sí tendríamos que poner mayor o igual. Pero acá nos pide solamente mayores de 50. Entonces vamos aquí, nos ubicamos en esta celda y trabajamos en la barra de fórmula. Igual, ¿sí? Igual, contar punto sí. Ahí está, contar punto sí. Doble clic, 1, 2. El rango, ¿cuál va a ser el rango? Todas las celdas de la columna edad. Todas las celdas hasta abajo. Punto y coma. Criterio. Cuando hablo de criterio, estoy hablando de la condición. De todo este rango de celdas que acabo de seleccionar, quiero que me cuente todas las celdas que cumplan esta condición, este criterio. ¿Cuál es la condición? Entre comillas, voy a colocar mayor a 50 y cierro comillas. ¿Sí? Al final, no es necesario cerrar paréntesis. Simplemente le das un enter y ahí te muestra el resultado. ¿Sí? Entonces, hay 3 trabajadores mayor que 50 años. ¿Será cierto? Mire, por acá tenemos dos celdas que son mayores a 50. 2 y más abajito, en la última celda, hay una celda que hay el número 54. Con esa celda serían 3 celdas que son mayores a 50. Ahora nos vamos por acá. Cantidad de empleados cuyo sueldo es inferior a 1000. Ojo, nos habla ya no de mayor, sino nos habla de inferior. Entonces, según esta preguntita,
que nos dice cantidad de empleados cuyo sueldo es inferior a 1000. Nos habla de menor a 1000. Inferior, ¿sí? Nos está diciendo inferior. Inferior a 1000, ¿sí? Así tendría que ser la condición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? Nos está hablando de un sueldo. Entonces, mi rango de celdas va a ser todo eso de aquí. De este rango de celdas, me va a contar todas las celdas que encuentren menor a 1000. Como por ejemplo, me va a contar esta celda de acá, esta celda de acá, y más abajo habrá otras celdas que sean menores a 1000. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Muy bien. Por acá, ahí está. Excelente, Judith. Igual, contar puntos y el rango de celdas, punto y coma, y entre comillas, ha colocado la condición menor a 1000. Excelente. Entonces, nos vamos a esta celda. Pongo igual. Contar puntos, sí. Aquí está. Doble clic. 1, 2. El rango va a ser todas las celdas de la columna sueldo. Todititas. De este rango de celdas me va a contar todas las celdas que cumplan la condición. ¿Sí? El rango, punto y coma. Criterio. El criterio es la condición. Entre comillas, coloco menor a 1000. Profesora, no me sale el símbolo menor. ¿Sí? Aplastas esta teclita de acá, solo esta teclita, solo aplastas esta tecla. ¿Para qué? Para que te aparezca el menor, el operador de comparación menor. O puedes utilizar la combinación de teclas Alt más el número 60. ¿Para qué? Para que te salga el operador de comparación menor. Entonces, por acá ya colocamos la función, el rango y el criterio. Eso sería todo. Le doy un enter y acá me muestra, ¿no? 3 trabajadores que tienen sueldos inferiores a 1000. A ver, vamos viendo. Acá hay un trabajador, 1, 2 trabajadores y 3 trabajadores. ¿Más abajo habrá más? No. Sí, entonces efectivamente son 3 trabajadores que tienen sueldos inferiores a 1000. Vamos por la última pregunta. Nos pide la cantidad de empleados cuyos sueldos son de 1200. Con sueldos de 1200. Ojo, acá nos pide la cantidad de empleados con sueldos de 1200. No nos habla de superior, de inferior. Nos está hablando de algo específico. Cantidad de empleados con sueldos de 1200. Quiero saber cuántos trabajadores ganan el sueldo de 1200. Entonces acá yo hago igual, contar puntos y el rango es todo esto, ¿sí? Todas estas celdas de la columna sueldo, punto y coma, y el criterio, ¿sí? Aquí, ojo, me habla de un número específicamente. Yo puedo colocar 1200. ¿Sí? O, si ustedes desean, en vez de 1200, en vez de colocar el número, lo pueden hacer clic en una celda, ¿no? Que tenga, en ese caso, que tenga ese monto de 1200. O si no, pueden colocar 1200, o sea, el número. Ojo, es un número. No va acompañado de nada, ¿no? Entonces le das un enter y como resultado tienes 3.
A ver, ¿habrán 3 trabajadores que tengan el sueldo de 1,200? Ahora vamos. 1,200 acá uno, por acá otro, 1,200 y por acá abajo de seguro debe haber otro trabajador que tenga 1,200. Efectivamente, ¿sí? Hay 3 trabajadores que tienen el sueldo de 1,200. ¿Cómo lo has hecho, profesora? Ahí está. Igual, contar puntos sí, el rango, que viene a ser todos los sueldos de los trabajadores, punto y coma, y he colocado 1,200. O sea, he colocado solamente el número, ¿no? O sea, de este rango de celdas, me va a contar todas las celdas que tenga el monto, el número de 1,200. 1,200. O también han podido realizar otra forma. Eliminan eso y seleccionan la celda que tenga 1,200, que también les va a salir lo mismo. 3. A ver, coméntenme cómo vamos hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se está llegando a entender? A ver, vamos. ¿Les ha salido? Coméntenme, a ver. Excelente, muy bien. Ahí está, nos comenta por ahí la manito alzada la profesora Kelly. Excelente. Muy bien, muy bien. Ahí está Juan Altamirano Carguas. Bien, excelente. ¿Sí? Ahora nos pasamos, por favor, nos pasamos a la siguiente hoja de color morado, que dice 3 sumar puntos. Sí. La grabación no ha anunciado todavía una nueva fecha. A ver, ¿hay alguna consulta ahí? A ver, por ahí veo que han activado el micrófono. Una celebración. A ver, ¿hay alguna consulta? Por ahí veo que han activado el micrófono. Ya, si no hay consultas, desactivamos el micrófono y cuando haya preguntitas, lo activamos el micrófono. ¿Sí? Muy bien, ahora sí nos vamos a la siguiente hoja de color morado que dice sumar puntos y clic. ¿Sí? Entonces por acá vamos a hablar un poquito sobre la función sumar puntos y. La función sumar puntos y. ¿Qué nos dice? La función sumar puntos y, ¿qué es lo que hace? Suma las celdas que cumplen una condición específica. ¿Sí? Cuando hablo de criterio o condición es lo mismo. ¿Sí? Por eso dice, ¿no? Suma las celdas que cumple con un criterio o condición. ¿Sí? Va a sumar todas las celdas que cumplan una condición específicamente. ¿Cuál es la sintaxis de esta función? La sintaxis es la siguiente. O sea, ¿cómo yo voy a utilizar esta función? Igual, sumar puntos y. Acá, ojo, tenemos que trabajar ya con 3 argumentos. En la anterior función, que era contar puntos y, trabajábamos con 2 argumentos, que era el rango y era el criterio. Ahora, con la función sumar puntos y, de YAPA nos viene otro argumento, que viene a ser el rango suma. O sea, yo tengo que trabajar con 3 argumentos. Los argumentos siempre van a estar separados por un punto y coma o coma, ¿sí? Que es lo que nosotros aquí observamos, ¿no? Rango, punto y coma. Criterio, punto y coma. Y rango suma. ¿Sí? Entonces acá, con la función sumar puntos y, vamos a trabajar con 3 argumentos. Con 3 argumentos. Los argumentos siempre van a estar separados por una coma o por un punto y coma, como les había indicado acá, ¿no? El primer argumento es rango, el segundo argumento es criterio y el tercer argumento es rango suma. ¿Qué es el rango? El rango es la lista de celdas donde se encuentra la condición y el criterio es la condición. El rango suma es el rango que contiene los datos numéricos que serán sumados. Ojo, atención aquí. El rango suma
siempre va a ser una columna que contenga datos numéricos, porque en función de ese rango que tú vas a seleccionar, se van a empezar a sumar. Por eso se llama rango suma. Y acá bien claro nos está indicando. Es el rango que contiene los datos numéricos que serán sumados. ¿Sí? Entonces, hay que entenderlo bien, que la función sumar puntos sí nos brinda 3 argumentos. ¿Sí? 3 argumentos. ¿Cómo lo voy a utilizar esta función? ¿En qué casos? Justo en estos casos. Acá hay un pequeño ejemplo que dice relación de docentes. Por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas. La primera columna es número. La segunda es apellidos y nombres. La tercera columna viene a ser cargo. La cuarta columna afiliados. La quinta columna que viene a ser lugar. Y la sexta columna que viene a ser los sueldos. Si nosotros nos fijamos acá, dentro de este cuadro de datos, solo existe una columna que contiene datos numéricos. Esa columna que contiene datos numéricos es la columna sueldo. Entonces, por ende, yo puedo suponer ya que mi rango suma va a ser sueldos. ¿Sí? Entonces, todas las preguntas van a ser en función a sueldos. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, miren que acá hay preguntas, dice, ¿cuánto suman los sueldos? ¿Cuánto suman los sueldos? ¿Cuánto suman los sueldos? ¿Cuánto suman los sueldos? Porque solamente existe, pues, una sola columna que tiene datos numéricos. Pero ¿qué en cada pregunta que nos menciona? A ver, vamos viendo. A ver, vamos viendo por este ladito. Ahí está. Primero, en la primera pregunta nos indica cuántos suman los sueldos de los docentes de Abancay. ¿Sí? Me habla cuántos suman los sueldos de los docentes de Abancay. Primero, nosotros tenemos que identificar la condición. ¿Sí? Eso es lo primordial. Cada vez que ustedes utilizan la función contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí, lo primero es identificar, ¿qué vamos a identificar? La condición. ¿Sí? Tenemos que identificar la condición. Entonces, según esa pregunta, ¿cuál sería la condición? A ver, ¿cuál sería la condición? ¿Sí? ¿Cuál sería la condición? A ver, vamos. Por aquí nos comenta sueldo. ¿Será sueldo? Para que se llegue a entender este ejercicio. Mire. Por aquícito me voy. Por aquícito. Ahí está. Acá nos dice, ¿no? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes? Si la pregunta fuera hasta aquí, ¿qué función ustedes utilizarían? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes? Automáticamente yo aquí, para resolver, si la pregunta fuera hasta ahí, donde dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes? Automáticamente yo utilizaría la función suma. ¿Sí? La función suma, ¿qué hace? Te empieza a sumar todas las celdas, ¿no? Que tú le digas. Como por ejemplo, yo puedo seleccionar todas estas celdas y quiero sumar. ¿Sí? Porque esta es una relación de docentes. Entonces, si la pregunta fuera así, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes? Entonces yo utilizo la función suma. Igual suma y selecciono todo este rango de celdas. Y ya tendría un resultado. Pero la pregunta no es hasta ahí, sino que la pregunta viene más una palabra más, que viene a ser, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? De Abancay. De Abancay. Entonces, aquí la condición vendría a ser Abancay. Abancay. En esta pregunta ya existe una condición de por medio que te está diciendo, ¿no? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes
solo de Abancay. Pues la condición es Abancay. ¿Qué viene a ser Abancay? Abancay viene a ser la condición. ¿Sí? Abancay vendría a ser la condición. Abancay vendría a ser la condición. ¿Sí? A ver, esa parte se está llegando a entender. A ver, vamos. ¿Sí? El lugar, ¿no es cierto? El lugar vendría a ser la condición, o sea, de Abancay. ¿Sí? De Abancay. Entonces, acá ya te está limitando, ¿no? ¿Cuánto suman los docentes solo de Abancay? No quiero saber los sueldos de los docentes de Andahuaylas ni de Lima, porque acá, en este cuadro de datos, si nosotros nos ponemos a analizar, hay docentes, como por ejemplo, Victoria es de Abancay. Aquí, Mary es de Andahuaylas. Acá, Celso, ¿sí? Celso es de Lima. Y así sucesivamente, ¿no? Hay docentes que son de distintos lugares, ¿sí? De distintos lugares, trabajan en distintos lugares. Entonces, acá en la pregunta es algo específico, o sea, quieres saber, ¿no? ¿Cuánto es los sueldos? ¿Cuánto suman los sueldos? Solo los docentes de Abancay, ¿sí? Como por ejemplo, miren por acá. Quieres saber específicamente solamente los sueldos de los docentes de Abancay. Como por ejemplo, miren acá Cardoso Tello Victoria es de Abancay. Por acá también, a ver, ¿quién más de Abancay? Sebastián es de Abancay. Por acá, Guzmán Tito Rubén es de Abancay. En este cuadro de datos, yo puedo identificar que existe 3 docentes de Abancay. ¿Sí? 3 docentes de Abancay. Entonces, acá en la pregunta número 1 me está especificando bien claro. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Quieres sumar los sueldos solo de Abancay? O sea, la suma de estos 3 docentes de Abancay. O sea, 2.500 más 3.500 más 2.500. ¿Cuánto sería? Sería, a ver, 2.500 más 3.500 sería 6.000. Más 2.500 sería 8.500, ¿no? O sea, el sueldo, uy, mi número también está chuequito. 8.500. Sí, a ver, 8.500. Uy. 8.500 sería, ¿no? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Solo suman 8.500. ¿Sí? La suma de los sueldos de los docentes de Abancay es 8.500. Ahora yo tengo que utilizar una función, porque imaginemos que yo tenga pues un registro de 50 docentes. Pues no voy a empezar a contar celda por celda, pues, ¿no? Yo tengo que utilizar una función. Y para eso tengo que utilizar la función sumar.si. 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 ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a aumentarlo el zoom para que se logre visualizar. Ahí está. Entonces, por acá me voy. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Me ubico en esta celda y trabajo en mi barra de fórmula, ¿sí? Igual, sumar.si. Aquí está la primerita. Doble clic. 1, 2. El rango. Miren por favor aquí que si yo voy a utilizar la función sumar.si, Excel automáticamente ya me presenta la ayuda. Primero, debo colocar aquí el rango, porque ya me está especificando, ¿no? Primero, el rango, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rango? Como les decía, para yo seleccionar el rango, primero debo identificar la condición. Según esta pregunta, la condición es Abancay, es el lugar, ¿no? ¿Sí? Es el lugar. Excelente, la columna F, ¿sí? Entonces, Abancay. ¿Abancay en qué columna se encuentra? En la columna lugar. Por eso, todo esto es mi rango de celdas, ¿sí?
El rango de celdas es donde se encuentra la condición. ¿Dónde se encuentra la condición? Por eso es muy necesario en la pregunta primero identificar la condición. Esa condición yo identifico en qué columna se encuentra. Se encuentra en la columna lugar. Entonces todo esto es mi rango. Mi rango es todo esto. Punto y coma. El criterio. El criterio es la condición, que es Abancay. Abancay. ¿Qué hago? Algo fácil, ¿no? Solamente selecciono la celda que contenga la palabra Abancay. Clic. Cualquier celda que contenga la palabra Abancay. Esa es mi condición. ¿Sí? Punto y coma. Ahora sí, el rango suma. Recuerdan que habíamos leído en la parte teórica, nos había indicado que el rango suma siempre va a ser la columna que tenga datos numéricos. En la pregunta, ¿qué nos pide? ¿Cuántos suman los sueldos? Me habla de sueldos, ¿no? Quiere saber la suma de los sueldos. Entonces, el rango suma viene a ser todos los sueldos de los trabajadores, ¿sí? Todos los sueldos de los docentes, ¿sí? Entonces, selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Eso es todo. Ahora, ¿qué hago? Aplasto la tecla Enter. Y ahí tengo el resultado, 8,500. ¿Sí? A ver, comenten. ¿Les ha salido? A ver, sumar puntos sí. F18, F26, Abancay. Ahí está, miren. Miren que por aquí no ha hecho referencia a una celda, pero sí lo ha colocado la condición entre comillas, ¿sí? La condición era Abancay, ¿no? En nuestro caso, nosotros hemos hecho referencia a una celda, ¿sí? Por acá, punto y coma, G18, 2 puntos, G26, que vendría a ser el rango, ¿sí? El rango, todos, o sea, todas las celdas de la columna sueldo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Aquí no necesariamente puedes colocar, en este caso, el paréntesis, ¿sí? No necesariamente. No necesariamente, pero de seguro te ha salido el resultado, ¿no? Muy bien, eso sería todo, ¿no? Vamos por la segunda pregunta. Muy bien, a ver quién lo ha realizado. Muy bien, Profesora, José Walter Rafael. Sí. Profesora, disculpe, ¿por qué me ha salido en Andahuaylas? Porque lo... ¿Te ha salido el resultado en Andahuaylas? En Andahuaylas. De seguro has hecho clic en esta celda y en esta celda Ay. está la función. Ah, ya. Entonces lo que tienes que hacer es Ya. ubicarte en Volver. esa celda, te Y copias la volver a... función y lo pegas en esta celda. Ay, ya, ya. Ya, ¿Sí? gracias. Gracias. Excelente. Muy bien. Igual sumar puntos sí, ahí está. Perfecto. Muy bien, Judith Quispe. Muy bien, excelente. Ahora sí nos vamos a la celda, a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué nos pide? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? En la pregunta, identificamos la condición. ¿Sí? Identificamos la condición. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? La condición es Andahuaylas. La condición, ¿en qué columna se encuentra? En la columna lugar. Entonces, todo esto vendría a ser mi rango de celdas. Toditito esto. Mi rango de celdas y mi condición. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuánto suman los sueldos? Excelente. Finalmente, el rango suma vendría a ser esto. ¿Sí? Entonces, es casi lo mismo, ¿no? Muy bien, por acá nos comenta Kelly, Andahuaylas, lugar. Excelente, ¿no? Andahuaylas vendría a ser la condición. Muy bien. Nos ubicamos en esta celita y nos vamos. Igual, sumar, punto sí. Doble clic. 1, 2. Sumar, punto sí. El rango.
¿Sí? Yo les sugiero que trabajen aquí en la barra de fórmula porque es más amplio. ¿Sí? Acá miren que voy a seguir escribiendo la función y se va a perder. Aquí, como estoy trabajando acá aquí en esta celda, aquí se está visualizando, miren, en la barra de fórmula, todo lo que estoy trabajando en esta celda. Me voy acá arribita, coloco el rango. El rango viene a ser todo esto. ¿Sí? Punto y coma. El criterio es la condición. ¿La condición cuál es? Andahuaylas. Entonces, como esta es la condición, solamente, si deseo, lo coloco la palabra Andahuaylas entre comillas. Y si no, selecciono la celda, cualquier celda que tenga la palabra Andahuaylas. ¿Sí? Le doy un clic. ¿Sí? Ahí está. La celda que contiene la palabra Andahuaylas, porque Andahuaylas es mi condición. Punto y coma. Rango suma. Rango suma. Mi rango suma. ¿Cuánto suman los sueldos? ¿Sí? Entonces, el rango suma va a ser todas las celdas de la columna sueldo. Selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Listo. Eso es todo. ¿Sí? Ahora le doy un enter. Como resultado, tengo ahí el monto de 8,000. ¿Sí? 8,000. Vamos por la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? A ver, comenten. ¿Cuánto les sale? A ver, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Por ahí, a alguien que ya resolvió este ejercicio o la AFP. ¿Cuánto nos sale? ¿Sí? A ver, vamos. Conmigo. Nos ubicamos en esta celda y me voy a mi barra de fórmula para trabajar ampliamente. A ver, por acá Judith me comenta 1100. Andía Cárdenas también me comenta 1100. A ver, vamos a ver si nos sale 1100. Me ubico en esta celda y trabajo en mi barra de fórmula. Igual, sumar punto sí. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Aquí la condición es ONP. ¿Sí? ONP. La condición es ONP. Porque nos dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? ONP es la condición. ¿En qué columna yo lo encuentro ONP? En la columna afiliados. Todo esto es mi rango de celdas. Toditito esto. Punto y coma. El criterio es la condición. Si yo deseo, lo coloco, como la condición es texto, lo coloco entre comillas. O selecciono la celda donde está mi condición, ONP. O sea, selecciono la celda donde está mi condición, ONP. Punto y coma. El rango suma. ¿Qué deseo sumar? ¿Qué deseo sumar? Deseo sumar los sueldos. Entonces, como dice suma, ¿cuánto suman los sueldos? Entonces, selecciono todo el rango de los sueldos de los docentes. Eso es todo. Y le doy un enter. Como resultado, ahí tengo 1100. ¿Sí? Excelente, muy bien. Por acá veo que el 11,000. Ahí está, perfecto, muy bien. Por ahí cito en letras. Ahí está, 11,000. Ahí está, o sea, Kelly 11,000. Por acá, ONP 11,000 y AFP 11,500. José Walter Rafael nos comenta. A ver, vamos. 11,500 sale. A ver, vamos. Nos ubicamos en esta celdita y trabajo en la barra de fórmula. Igual, sumar punto sí. Doble clic. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? El rango. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la AFP? ¿Sí? AFP. AFP es la condición. AFP, ¿en qué columna de mi cuadro de datos lo encuentro? En la columna afiliados. Entonces,
todo esto es mi rango de celdas. ¿Sí? Punto y coma. El criterio es la condición. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Seleccionar la celda que tenga la condición, o sea, ese texto AFP, porque acá me está indicando, ¿no? AFP. Selecciono cualquier celda que tenga la palabra AFP. Listo. Punto y coma y coloco el rango suma. ¿Qué deseo sumar? ¿Cuánto suman los sueldos? Entonces selecciono todos los sueldos de los docentes. Eso es todo. Ahora sí, le doy un enter. Efectivamente, salió 11,500. Muy bien. José Walter Rafael, Andía Cárdenas, muy bien, muy bien. O sea que ahí está, excelente. ¿Sí? Muy bien, ahora sí nos pasamos al siguiente ejercicio. Promedio punto sí, promedio punto sí. Todos, por favor, corriendito, corriendito, nos vamos a la siguiente hoja de color amarillo que dice 4 punto promedio punto sí. Todos nos vamos ahí, le doy un clic y nos vamos a la siguiente hoja, donde dice función promedio punto sí. ¿Qué nos dice la función promedio punto sí? La función promedio punto sí nos indica calcula el promedio de las celdas que cumplan con un criterio o condición. Es similar a la función sumar punto sí. Es similar, solo que en la función sumar punto sí te realiza la suma, ¿no? Ahora acá te va a realizar el promedio. ¿Sí? Promedio punto sí, o sea, te va a mostrar el promedio donde exista una condición de por medio, ¿no? Promedio punto sí. El punto sí quiere decir de que hay una condición de por medio. ¿Cuál es la sintaxis? Es la siguiente. Promedio punto sí. Vamos a trabajar con el rango, vamos a trabajar con el criterio y también vamos a trabajar con el rango promedio. O sea, vamos a trabajar con 3 argumentos. El primer argumento es rango, el segundo argumento es criterio y el tercer argumento es el rango promedio. ¿Sí? Entonces, es similar a la función sumar punto sí. Entonces, ¿en qué casos yo voy a utilizar la función promedio punto sí? En estos casos, cuando se te presente este tipo de preguntas, como por ejemplo, por acá hay pequeñas preguntas que nos dicen, ¿no? Informes. Promedio de estaturas de las mujeres, promedio de sueldo de los varones, promedio del sueldo de los solteros, de los divorciados. Si yo analizo este cuadro de datos, hay una columna de apellidos, nombres, género, estado civil, y ahí miren 3 columnas que tienen datos numéricos. Estatura, edad y sueldo. Y si nosotros nos fijamos acá en nuestras preguntas, todo está en función a estas 3 columnas, porque estas 3 columnas tienen datos numéricos. Los promedios van en función de números. Por eso miren que a este lado dice promedio de estaturas. Estaturas es una columna de números. Promedio de sueldos es otra columna de números. Promedio de sueldos es otra columna de números. Promedio de edades es otra columna de números. ¿Sí? Pero por acá dice, ¿no? Promedio de estaturas. Pero de las mujeres hay una condición de por medio. De los varones, condición de por medio. De los solteros, condición de por medio. De los divorciados, condición de por medio, ¿no? Quiere saber el promedio de las estaturas, pero de algo específico. ¿Sí? Acá hay una condición de por medio. Entonces, vamos. En la primera pregunta, dice promedio de estatura de las mujeres. En esta pregunta, ¿cuál es la condición? Estatura, ¿no? Acá por acá nos comenta Andía Cárdenas, estatura de mujeres, 1.65. A ver, vamos a ver si efectivamente sale ese resultado, 1.65. Vamos, me ubico en esta celda y me voy.
a mi barra de fórmulas para trabajar ampliamente ahí. Igual promedio punto sí. Doble clic, 1, 2. ¿Por qué, profesora, estás utilizando la función promedio punto sí? Porque en la pregunta hay una condición de por medio. Me dice promedio de estatura de las mujeres. Entonces hay una condición de por medio. Por eso estoy utilizando la función promedio punto sí. Rango. Aquí la condición es mujeres. Mujeres, ¿en qué columna yo encuentro esa palabra? Solamente existe una columna, que es la columna género. En la columna género, indirectamente existe esta palabra mujeres. La M representa al género masculino y la F representa al género femenino. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los del género femenino? Las mujeres, ¿sí? Las mujeres. Entonces, solo en esa columna está la condición. Entonces, todo esto es mi rango. Todo esto es mi rango. ¿Dónde está la condición? Puede pasar que, como en estos casos, ¿sí? La condición es mujeres. Si yo busco en cada columna, no voy a encontrar con esa palabra específicamente, pero solamente existe una columna. En género, la M de masculino y la F de femenino. Y femenino representa a las mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta columna, toda esta columna va a ser mi rango de celdas. ¿Qué voy a hacer? Aquí en rango voy a seleccionar todo esto. Todo esto. ¿Sí? Todo eso. Punto y coma. Punto y coma. Criterio. El criterio es la condición. Mujeres. Pero yo no voy a escribir mujeres, ¿no? Si yo escribo acá mujeres, pues dentro de este rango de celdas no va a encontrar las celdas que tengan la palabra mujeres. Acá lo que tengo que colocar es la letra F. F, porque F representa al género femenino. Entonces acá, si deseo, entre comillas, lo coloco la letra F o selecciono la celda que tenga la letra F. Cualquier celda que tenga la letra F. Luego pongo punto y coma y ahí recién pongo el rango promedio. ¿Qué es lo que deseo? Promedio de estaturas. Entonces selecciono todo el rango de celdas donde me muestra las estaturas de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Miren, miren, miren. Por este ladito. ¿Qué es lo que hice yo? Lo que hice era lo siguiente, ¿no? E16, 2 puntos, E30 es el rango de celdas. De todo este rango de celdas, me va a contar, se puede decir, todas las celdas, ¿sí? Me va a clasificar todas las celdas que cumpla esta condición. E19. E19 es la condición. La condición es que todas las celdas te va a clasificar las que tengan las celdas de la letra F. F. ¿Sí? O sea, F quiere decir a todas las personas que, en este caso, a todas las personas que son mujeres, ¿no? Mujeres. F representa femenino y femenino son pues todas las mujeres. ¿Sí? Una vez que les clasifique de todo este rango de celdas a las personas que sean del género femenino, va a empezar a sumar todas a esas personas, ¿no? Van a empezar a sumar todas, van a empezar a mostrarte un resultado que vendría a ser el promedio, ¿no? ¿Sí? A todas las personas que sean mujeres, va a empezar a sacar el promedio de
estaturas. El promedio de estaturas. Por eso es que estamos seleccionando acá, ¿no? El rango, estaturas, estaturas. Pues como resultado, vamos a obtener 1.65. 1.65. Efectivamente salió, en este caso, 1.65. Muy bien, Andía Cárdenas, 1.65. ¿Sí? Género, efectivamente. La columna género vendría a ser nuestro rango. ¿Sí? F vendría a ser nuestra condición. Muy bien. Vamos por la segunda. ¿Cuánto saldrá? A ver, comenten. ¿Cuánto sale la pregunta número 2? Por ahí la pregunta número 3. ¿Cuánto saldrá? Vamos a ver. Por ahí, ¿alguien ya lo sacó? ¿Cuánto sale la pregunta número 2? Vamos. Me ubico en esta celda y me voy a la barra de fórmula. Por acá nos comenta, sale 1379.11. A ver, vamos viendo. ¿Sí? Andía Cárdenas nos comenta que sale 1379.11. Vamos. A ver, me ubico en esta celda y nos vamos a la barra de fórmula. Igual, promedio, punto C. Doble clic. 1, 2. El rango. Primero, para yo seleccionar el rango de celdas, tengo que identificar mi condición. Dice promedio de sueldo de los varones. Entonces, como me habla de varones, es similar al ejercicio anterior, ¿no? Mi rango va a ser todas las celdas de la columna género. Ese es mi rango. ¿Sí? ¿Por qué, profesora? Porque la M representa al género masculino. Y masculino son pues todos los varones, ¿no? Ese es mi rango, punto y coma. El criterio es la condición. La condición son varones. Pero en este rango de celdas no está la condición con el texto de varones, sino está representado con la letra M. Entonces, si deseo, lo coloco la condición entre comillas, la letra M. O simplemente selecciono la celda, cualquier celda que tenga la letra M. Cualquier celda selecciono. Listo. Una vez seleccionado una de las celdas que tenga la letra M, pongo punto y coma para poder seleccionar el rango promedio. El rango promedio es lo que yo deseo obtener el promedio, ¿no? ¿El promedio de qué? Acá me está indicando el promedio de sueldo. Entonces tengo que seleccionar todos los sueldos de los trabajadores. Eso es todo. Y le doy un Enter. Y ahí tengo, ¿no? 1379.11. Efectivamente, muy bien. Andía Cárdenas, a ver, José Walter Rafael nos comenta. El segundo sale 1379.11. Efectivamente, salió ese resultado. El tercero sale 1346 y el cuarto sale 43.8. Ya. Excelente. Sí, entonces vamos hallando a ver los distintos ejercicios que nos falta para realizar la comparación, a ver si efectivamente sale como su compañero indica, ¿sí? Muy bien, muy bien. Por acá también veo, a ver, ¿quiénes más estamos por acá? Ahí está, profesora Kelly, ahí está, por acá Andía Cárdenas, 1346, el siguiente, por acá también le salió 1379.11 en la segunda pregunta. Por acá Juan Altamirano, todo ok, nos comenta. Perfecto. A ver, vamos por la tercera pregunta. Me ubico en la celda y me voy a la barra de fórmula. Igual, promedio, punto sí. Punto sí. Doble clic. 1, 2. El rango. ¿Sí? Para seleccionar el rango, primero, en mi pregunta tengo que identificar la condición. Me dice, promedio de sueldo de los solteros. ¿Sí? De los solteros. La condición en esta pregunta es la palabra solteros. Entonces, busco en qué columna estará la palabra solteros. Aquí, en estado civil. En estado civil se encuentra la palabra soltero.
Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Todo esto es mi rango de celdas. Todo esto. Punto y coma. El criterio es la condición. La condición es solteros. Pero acá no está con esa palabra, ¿no? Solteros en plural, sino está en singular. Entonces, yo tengo que basarme según a lo que está en este rango de celdas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si deseo, lo que puedo hacer es poner entre comillas la palabra soltero en minúscula. O lo que puedo hacer es seleccionar cualquier celda que tenga la palabra soltero. Cualquier celda que tenga la palabra soltero. Sí, entonces selecciona acá, ¿sí? Una celda que tenga la palabra soltero, ya que la condición es soltero. Punto y coma, el rango promedio, ¿sí? Deseo obtener el promedio de sueldos. Entonces, selecciono todas las celdas donde me muestran los sueldos de los trabajadores. Y le doy un enter. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un resultado 1346. ¿Sí? 1346, efectivamente. Muy bien, Andía Cárdenas. Ahí está, perfecto. Y por acá veo a José Walter, 1346. Muy bien. Finalmente terminamos con este ejercicio que dice promedio de edades de los divorciados. Es lo mismo. Igual, sumar puntos y divorciados. Es la condición. Esa condición lo encuentro en este rango de celdas. ¿Sí? Punto y coma, el criterio es la condición. La condición es divorciados, ¿no? Entonces, en este rango de celdas yo no encuentro la palabra divorciados en plural, sino encuentro en singular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos cualquier celda que tenga la palabra divorciado. Cualquier celda. ¿Sí? Listo. Punto y coma. Y finalmente, ¿qué es lo que deseo obtener? Promedio de edades. Entonces, selecciono todo el rango de celdas de edades. Eso es todo. Finalmente le doy un enter y ahí está. Nos está saliendo 219. ¿Sí? ¿Les ha salido? ¿No les ha salido? A ver, vamos. A ver. Edades decía, ¿no? A ver, o me estoy equivocando. A ver, voy viendo. A ver. Divorciados, divorciado, edad. A ver, rango, mi rango. Ay, ya. Aquí sumar yo lo he puesto. Es promedio, pues, ¿no? Miren, promedio. Sí, promedio punto sí. Promedio punto sí. Ahí está. Sí, promedio punto sí. Promedio punto sí. Ahí está. Y le doy un enter. Sí, en sale 43.8. Sí, 43.8. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente, 40. Estaba mal, ¿no? La función que estaba utilizando. Sí, estaba mal. Muy bien, Juan Altamirano. Por ahí Andía Cárdenas, 43.8, 43.8 y 43.8. Efectivamente. Sí, salió 43.8. La función la había puesto yo sumar puntos sí. Era promedio punto sí, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la siguiente hoja donde dice ejercicio 01. ¿Sí? El día de hoy hemos utilizado la función contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí. Ahora se nos vienen los ejercicios. Nos vamos a la hoja de color rosado donde dice 5, ejercicio 01. ¿Sí? Aquí hay un pequeño cuadro. ¿Sí? Hay un pequeño cuadro. Este cuadro es un registro de asistencia. ¿Cómo funciona? O sea, cuando yo empiezo a llamar lista, como por ejemplo, Cabrera, Palomino, Dionisia, le voy a poner una P, ¿sí? Una P, si es que está presente. Una F, si es que se ha faltado. Una T, si es que ha llegado tarde. Como por ejemplo, ¿no? Dionisia ha podido llegar, el 3 ha podido llegar, pues, ha llegado pues puntualmente,
El 4 se ha faltado, el 5 ha llegado tarde, el 6 ha llegado puntualmente, el 7 ha llegado puntualmente, ¿sí? Por acá hay una pequeña leyenda, ¿no? La P representa la puntualidad del estudiante, la T la tardanza y la F la falta. Por acá yo voy rellenando, ¿no? En cada cuadrito, según a la asistencia de cada uno de los estudiantes. P si ha llegado puntualmente, F si ha faltado, ¿no? Voy llenando. A ver, está por acá. Listo. Por acá una F más le pongo. Yo quiero, miren que acá hay 3 columnas donde dice, ¿no? Puntualidad, tardanza y falta. Yo quiero saber hasta la fecha cuántos días ha llegado puntualmente. ¿Cuántos días ha llegado tarde? ¿Y cuántos días ha llegado? O sea, se ha faltado el estudiante. Quiero saber esos resultados acá. Según las funciones que hemos tocado el día de hoy, ¿qué función deberíamos utilizar en estos casos? Yo quiero, aquí en esta celda, que me muestre la cantidad de días que ha llegado puntualmente. Quiero que en esta celda me muestre la cantidad de días que ha llegado tarde. Y acá quiero que me muestre la cantidad de días que se ha faltado. A ver, coméntenme, ¿qué función debemos utilizar? Vamos. Efectivamente, debemos de utilizar la función contar punto sí. ¿Sí? Debemos utilizar la función contar punto sí. Muy bien, Andía Cárdenas. José Walter, Juan Altamirano, efectivamente. Tenemos que utilizar en estas celdas la función contar puntos. Entonces vamos, mira, nos ubicamos acá y ponemos igual, igual, y colocamos la función. Miren, como es esta celda pequeñita, ¿sí? Para que se logre visualizar, me ubico en esta celdita. ¿Dónde, profesora? Me ubico acá en esta celdita, ¿sí? Y me voy a la barra de fórmula, ¿sí? Me ubico en esta celda, le doy un clic y me voy a mi barra de fórmula. Igual, contar puntos sí. Doble clic. 1, 2. El rango va a ser todo esto. ¿Cuál, profesora, va a ser el rango? El rango va a ser todo esto. Desde el primer día hasta el último día. Todo eso va a ser mi rango. De este rango de celdas, me va a contar todas las celdas que tengan la letra P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando acá en puntualidad. Entonces, mi rango va a ser todo esto. De todo este rango de celdas, ¿sí? De todo este rango de celdas que yo estoy seleccionando, ¿sí? Punto y coma. Me va a contar todas las celdas que cumpla esta condición. ¿Cuál va a ser la condición? La condición va a ser que me cuente todas las celdas que tengan la letra P. P. Entonces acá lo voy a poner entre comillas, le voy a poner la P. Cierro comillas. ¿Sí? P. 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 Listo. Eso es todo. Y le doy un Enter. Entonces acá me está mostrando el número 4. ¿Por qué? Porque hasta el momento, ¿sí? En este rango de celdas existe 4 celdas que tienen la letra P. Por eso es que me está mostrando aquí el número 4. Si yo por ahí empiezo a rellenar, como por ejemplo el día 12, ha llegado puntualmente y le pongo una P, aquí ya va a cambiar, va a ser el número 5. Mire, 5. ¿Por qué? Porque dentro de este rango de celdas me va a contar todas las celdas que tengan la letra P. ¿Sí? Lo mismo pasa en tardanzas. Lo mismo pasa en tardanzas. Ahí está.
En faltas tenemos que colocar eso, ¿no? Igual contar puntos sí, el rango de celdas y entre comillas ponemos la F de faltas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero hacemos tardanzas. Me ubico en esta celda y trabajo en mi barra de fórmula. Igual, pongo acá, contar puntos sí. Doble clic. El rango va a ser lo mismo. De todo este rango de celdas, ¿sí? Me va a contar todas las celdas que cumplan una condición. La condición, ¿cuál va a ser? La letra T. T de tardanza. La T, entre comillas, coloco la letra T. Y listo. Y le doy un Enter. ¿Sí? Entonces, en todo este rango de celdas, solo hay una celda que tiene la letra T. Es por eso que acá me está mostrando el número 1. El número 1. ¿Sí? Si yo visualizo, a ver qué función he utilizado, igual contar puntos sí, esto es el rango y eso es el criterio. Finalmente, faltas. Me ubico en esta celda y me voy a mi barra de fórmulas. Igual, contar puntos sí. Doble clic, 1, 2. El rango es lo mismo. Punto y coma, la condición, el criterio es la condición. De todo este rango de celdas me va a contar todas las letras, todas las celdas que tengan la letra F. Entre comillas pongo la F, ¿no? Listo, y le doy un Enter. Finalmente acá tengo el resultado, 5, 1 y 2. Listo, ya tengo para el primer estudiante. Para el segundo estudiante, lo mismo, pero ya no voy a hacer en cada una de estas celdas la función, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Selecciono estas 3 celdas, 1, 2 y 3. Estas 3 celdas donde has colocado las funciones. Ahora, miren, miren, nos ubicamos aquí en la esquinita. Hay un cuadrito chiquitito de color verdecito. Te ubicas, ahí pones tu cursor y lo jalas hacia abajo, hasta la última celda del último estudiante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se copie las funciones para cada una de estas celdas. Me ubico ahí y lo jalo hacia abajo. Listo. Acá me aparece 0, 0, 0, porque aún todavía no he llenado los datos aquí. Yo voy a poner acá, a ver, Pablo. Farfán, Aikipa, Pablo. ¿Vino o no vino? No vino, profesora. Por ahí sí todavía estarán. F le pongo. ¿Sí? Ya va poniendo, mira, falta 1. El 4 vino, F también. No vino, ya va contando. Mira. F, ya va contando. ¿Sí? Por acá. Luis siempre viene puntualmente. ¿Sí? Él creo que duerme ya en la escuela. Entonces ahí está, ¿no? Puntualmente 5. ¿Sí? A ver, por favor, coméntenme cómo vamos. ¿Hemos logrado? Ahí está, muy bien. Muy bien, profesor. Profesora Kelly, como siempre, muy alegre. Muy bien. Ahí está, puntualmente. ¿Sí? Ahora sí, nos pasamos a la siguiente hoja de color verde, donde dice 6, ejercicio 02. ¿Dónde ya estamos, profesora? Ya estamos terminando. Sí, aquí ya estamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Nos ubicamos en la hoja 6, ejercicio 02. Por este lado tenemos lo mismo, un registro de asistencia, pero aquí, ¿sí? Yo sé que se van a recordar porque en una clase desarrollábamos justo este registro de asistencia. ¿Cómo funciona este registro de asistencia? Según esta leyenda, cada vez que yo ponga a la celda el número 2, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en este icono. Si yo pongo el número 1, me va a aparecer este icono. Si yo pongo el 0, me va a aparecer pues este icono. ¿Sí? Pero cuando pongo el número 2, ¿qué quiere decir? Que el estudiante ha llegado puntualmente. Si pongo el número 1, quiere decir que el estudiante ha llegado tarde. Si pongo el 0, quiere decir que el estudiante
se ha faltado, ¿sí? Pero cada vez que ponga los números se van a poner en iconos. Entonces, a ver cómo funciona eso, profesora. Ejemplo. Cabrera Rojas Dionisia, Dionisia a la 1, Dionisia a las 2, Dionisia a las 3. No contestó, falta. Entonces, en aquícito, en esta celda, pondré pues el 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a colocar este icono, una X. Por acá, llamo el día 4, Cabrera Rojas Dionisia, a la 1, a las 2 y a las 3. Presente, profesora, presente. Ya. Como me contestó, 2. Le pongo el número 2 y me aparece la aspita. ¿Sí? Lo mismo. Quizás el 5 ha llegado tarde, le coloco el número 1. Por acá el 6 ha llegado quizás temprano, le coloco el número 2. Por acá el 7 quizás ha llegado temprano, le coloco el número 2. Ahora viene la pregunta aquí. Para yo empezar acá, que me aparezca, ¿cuántos días ha llegado puntualmente? Dionisia. Quiero saber cuántos días ha llegado tarde, cuántos días ha llegado tarde. ¿Qué función debería utilizar? A ver, vamos, coméntenme. ¿Qué función nosotros deberíamos utilizar para resolver este ejercicio? La función, a ver, yo sé que ustedes saben, ahorita logrado, muy bien, Judith. Tendríamos que utilizar la función, excelente, la función contar puntos sí. Efectivamente, profesora Kelly por acá no es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, la función contar puntos sí. Sí, entonces me ubico acá, me voy a mi barra de fórmula. Contar puntos sí. Igual, a ver, me estaba olvidando del igual contar puntos sí. Doble clic, 1, 2. El rango va a ser lo mismo, desde esta celda hasta esta celda. Punto y coma. El criterio es la condición. Y la condición, ¿qué sería la condición acá para saber la puntualidad? A ver, ¿qué me dice? La condición, ¿cuál sería? A ver, vamos. ¿Cuál sería la condición? Excelente. Muy bien. Juan Altamirano Carguas. Excelente. Sería el número 2. ¿Sí? Aquí, en el criterio, tendríamos que colocar el número 2. Y sencillamente le doy un Enter. ¿Sí? Entonces acá, miren, que aquí la función para obtener, ¿no?, la cantidad de días que ha llegado puntualmente, hemos utilizado la función contar puntos sí, el rango y la condición, que es el número 2. Y listo. Profesora, ¿pero por qué es el número 2? Si acá me aparece una aspita. ¿Por qué? Si yo le doy clic en la celda donde está el aspita, miren que en la barra de fórmula me va a aparecer el número 2. ¿Sí? Ahí me aparece el número 2. Porque en esa celda, cuando coloco un número, ¿sí? Cuando coloco un número, ahí recién me aparece el aspita, o sea, la apariencia cambia, pero en esa celda está almacenado el número 2. No cambia, ¿sí? Solamente ustedes lo ven, ¿no? Lo ven el icono, pero dentro de esa celda, ahí adentro, está el número 2. Es por eso que nosotros en la condición, en la función, estamos colocando el número 2. ¿Sí? Entonces, vamos por acá, para las tardanzas, me ubico acá y empiezo a trabajar acá. Igual, contar puntos sí. El rango es lo mismo. El rango, punto y coma. Y el criterio vendría a ser el número 1. ¿Sí? El 1 representa las tardanzas, ¿no? Y le doy un enter. ¿Sí? Acá solamente el día 5 Dionisia ha llegado tarde, ¿no? ¿Sí? Acá. Las faltas es lo mismo. Me ubico en esta celda, me voy aquí. Igual, contar puntos sí. El rango es lo mismo de este rango de celdas. Punto y coma. Y el criterio
¿sí? Para las faltas está representado por el 0. Y coloco ahí el 0, ¿no? Y le doy un enter. ¿Sí? Entonces, el 3 ha llegado tarde. Solamente existe una celda donde está almacenado el número 0. Eso es todo. Ahora, ¿qué hacemos? Seleccionamos estas 3 celdas que tienen la función. Nos ubicamos en la parte inferior de la celda y lo arrastramos hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya tenemos por acá, ¿no? Pablo, el 3 llegó tarde. Entonces le ponemos el número 1. Pablo llegó tarde, el 4. También el 5 llegó tarde. A ver, ¿por qué estará llegando tarde? Últimamente Pablito está llegando tarde, pues puntualmente 0. Tarde, 5 días que ha llegado tarde, ¿no? Y así vamos rellenando según a cada estudiante, ¿no? La asistencia de cada uno de ellos, ¿sí? A ver, ¿les ha salido? Sí, efectivamente, muy bien. Para las faltas tenemos que considerar el 0. Muy bien, profesora Kelly, excelente, excelente. La manito hacia arriba. Muy bien. Finalmente, la hoja número 7 que concierne a ejercicios. Eso queda para que ustedes practiquen en casa, ¿sí? Aquí hay varias preguntas y en estas preguntas les va a pedir que utilicen tanto la función sumar puntos sí, promedio puntos sí o contar puntos sí. ¿Sí? Ahí tienen ejercicio para que ustedes puedan practicar en casa. ¿Sí? Si hay alguna pregunta hasta ahí, a ver, por ahí quizás hay alguna pregunta y si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos quedando aquí. ¿Sí? Siempre, por favor, hay que guardarlo, hay que hacer clic en el disquete para guardar todos los avances que hemos estado desarrollando en este archivo de Excel. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, perfecto. Muy bien, profesora Kelly, excelente. Entonces, si no hay ninguna consulta, voy a dejar de compartir. Y de esta forma estaríamos concluyendo la actividad del día de hoy. Espero de veras que la clase haya sido de su provecho, haya sido productivo. Ya conmigo nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho y muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, José Salazar. Muy buenas noches con todos. Ahí están Díaz Cárdenas, Carmen, Fernando, Francisco, Gloria, Gisela, José Walter, Juan Altamirano, Huber, Judith, Kelly, Leonor, Olge, Rosa, usuario Cintia. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente clase. Le doy pase, profesor Rufo, para que pueda continuar. Muy buenas noches. Gracias, profesora. Muchísimas Muy buenas gracias. noches. A ver, profesor Rufo, ¿se encuentra ahí, profesor Rufo? Hola, hola. Liz, sí, excelente la Muy presentación, buenas noches, Liz. profesor Rufo. Sinceramente, tienes una metodología muy práctico y didáctico para llegar. Agradecerte por ese lado y también felicitarte. Vamos a continuar hacia adelante y felicitar a los compañeros que estamos ya retomando las clases. Ahora con fuerza, estamos en vacaciones. Hay que poner en práctica todo lo que nos está enseñando, lo que estamos desarrollando día a día. Con Liz, estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas más. Gracias, Liz, agradecerte. Muy buenas noches con todos. En breve les estoy enviando la asistencia al WhatsApp grupal. No sé si tienes algo más que indicar, Liz. No, profesor Rufo. Agradecer a todos por sus participaciones. Ha sido una clase muy interactiva y muy buenas noches con todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Nada, no me Excelente. sirve. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, profe Rufo. Buenas noches.